Aquí vamos a hacer tres figuras, pueden ser separadas o pueden ser así como en conjunto, como los ejemplos que les pasé al inicio del semestre. Vamos a empezar con la esfera. Entonces, pues, bueno, puedo hacer una división para tener los tres espacios o ya en sí hacer una composición. Bueno, a mano alzada, vamos a tratar de trazar esta esfera, ¿verdad? Haciendo un giro muy sutil y viendo cómo se va plasmando y pues perfeccionándolo ya al final, como lo estoy haciendo ahorita, que estoy bordeando un poquito. Tampoco quiero que quede una línea muy gruesa al borde. Igual tengo que imaginar una fuente de luz y que esa luz va a estar pegando y se va a ir degradando hacia el otro lado. La sombra, pues, van a ser unos rayos que van a pasar como una tangente en la circunferencia, y la sombra de esa esfera la voy a ver como un óvalo en el piso, ¿ok? Un óvalo muy cerrado, ¿no? Ahora, si vieron, marqué como unas líneas que no era la intención que se vean, sino que tener como una referencia de los niveles de la luz, o sea, de los tonos de la luz, o de la sombra, perdón. Entonces vamos a empezar por el nivel más oscurito. Voy a trabajarlo pues libre, o sea, con el ejercicio que me haya sentido más a gusto de pues lo puedo plasmar aquí, o puedo hacer pues sí, libre, realmente. No tienen que utilizar la textura o las líneas. No, es así como libre, como ustedes crean que les va a quedar mejor. Intentarlo. A mí me gusta mucho, como ya les había dicho, ir cruzando como líneas e ir logrando las tonalidades a través de esos cruces de líneas, como bueno, ahorita lo están viendo, que voy metiendo como los tonos más claros hasta llegar a un punto donde va a estar más claro, casi del tono del papel, y todo lo demás irlo oscureciendo un poquito más. Digo, no quiere decir que siempre tengamos que oscurecerlo todo, pero bueno, aquí elegí plasmarlo de esta manera. Entonces ya tengo ahí como un tono en general y dejé la parte donde está pegando la luz un poquito más clara, y entonces voy a ir poniendo cada vez más tonos, sobre todo en esta parte contraria a la luz, sobre el cuerpo de la esfera. Pueden regresar a la referencia que trabajaron en el primer parcial para dibujarla, o sea, con la misma, ¿cómo decirlo? Como la misma expresión de luz, o de la misma representación de la luz, o pueden intentar alguna otra iluminación. Les digo, ahí les pasé varios ejemplos que jalarían muy bien o que pudieran emplear. Entonces ir logrando una representación del volumen a través del tono. Ya terminé casi haciéndolo con garabato. Recuerden que la sombra más oscura, sobre todo en una superficie de, vamos a decir, suave, de bordes suaves, como lo es la esfera, pues su sombra más profunda o más oscura no está al lado contrario, sino que está un poquito separada de la orilla, por decirlo de una manera. Y pues bueno, aquí me voy dando cuenta cómo puedo profundizar bastante la sombra con este azul de la pluma, la sombra propia del objeto, ¿verdad? Ahora, la sombra arrojada, pues también
Vamos a meterle, sobre todo cerca del objeto, un tono oscurito. Y se va a ir degradando hacia el otro lado. Que conserve esa identidad de óvalo, ¿verdad? Si me doy cuenta que quedó muy claro este borde, pues le doy un poquito más de tono para que no se vea como una especie de halo blanco, ¿verdad? Sino simplemente una claridad en la sombra propia del objeto. Ok, ahí está la esfera. Siguiente, un cilindro. Vamos a dibujar un óvalo cerrado que va a culminar en otro óvalo cerrado, pero que no se va a alcanzar a ver, sino que aquí lo estoy representando nada más para que me entiendan pues la forma del cilindro. Tal vez este lado quedó muy picudito. Y bueno, voy a pasarme a la representación del cubo porque aquí el cilindro va a quedar un poquito atrás del cubo y entonces la sombra del cilindro se va a esconder detrás del cubo. Ok, nada más ahí para tener ya el trazo de estas figuras. Igual aquí, por la perspectiva que estoy manejando, bueno, ya no quedó como cubo. Esta parte superior se va a ver como un rombo, ¿verdad? Así muy cerrado, o sea, esta distancia es muy cerrada y esta es más amplia. Ya quedó más como un prisma rectangular. Sí, bueno, de hecho no parece que está detrás. Bueno, ya, ahí es un errorcito de mi dibujo. Aquí, bueno, voy a trazar la sombra del cilindro. Probablemente hasta ahí llegue. Y la sombra del cubo va a llegar hasta acá. Ahí ya las tengo definidas. El cilindro también tiene como su cara muy tersa, ¿no? O sea, su cuerpo, ¿no? Su contorno muy terso. Entonces es solamente también una escala tonal de más a menos y de más a menos hacia el otro lado. Ok, entonces vamos a trabajarlo con este tono vertical que vamos a ir degradando hacia los dos lados. Voy a dejar un lado un poquito más iluminado o con mayor degradación y una degradación más corta hacia este otro extremo, que es donde empieza a dar vuelta, ¿no? O bueno, no empieza a dar vuelta, está en vuelta constante, pero pues aquí en la visual que yo tengo pareciera que empieza a partir de ahí a dar vuelta. Aquí creo que conviene trazarlo así con estas líneas verticales. Es la mejor manera de expresar pues la redondez de este objeto. Ya tengo como una capa en general. Ahora me voy a enfocar más en una sombra más profunda, más oscurita de este lado.
Y bueno, a la cara superior pues también le puedo dar un tono, ¿verdad? Para que no quede tan blanca. Vamos a darle ahí un tonito degradado. La sombra proyectada que vendría por acá. A partir de la base, eso define mejor la base del cilindro. Y pues un tono oscuro que se va a ir degradando hacia el otro extremo. También terminaría como en óvalo, ¿verdad? Pero pues, ya no llega ahí el tono. Entonces fíjense cómo no estoy poniendo líneas muy gruesas al borde. Todavía inclusive pudiera trabajar algo del fondo para que se definan mejor estas figuras. Ahorita lo hacemos. Aquí bueno, vamos a definir las caras de este prisma rectangular. Son bordes muy duros, entonces puedo irlos definiendo con tono. Ahora en cada cara le voy a poner una escala tonal de mayor intensidad a menor, porque existe el rebote de luz, ¿verdad? Que se manifiesta así, simplemente degradando los tonos. Por ejemplo, esta va a ser la cara más oscura, la luz viene del otro lado, está a contraluz, entonces esta escala tonal se va a manifestar un poquito así, ¿verdad? Ahorita la voy a ir fortaleciendo un poco, porque pues necesito ver cómo voy a plasmar las otras. Por ejemplo, aquí pudiera ser que con una sola pasada o dos pueda lograr un tono suficiente para plasmar la escala tonal, ¿no? Creo que ahí más o menos se nota como una sombra propia de las dos caras de este objeto. A lo mejor inclusive en esta cara superior también darle una escala tonal un poquito más sutil. Voy a darle una tercera pasada. Una cuarta, quinta pasada a esta otra cara. Aquí al borde, tal vez me ayuda un poquito con la línea para terminar de plasmar como los contornos, ¿verdad? Y bueno, igual la sombra proyectada. Que bueno, ¿cómo logro trazar esta sombra proyectada? Bueno, una horizontal de cada vértice y luego una diagonal en la misma dirección donde tope con esa horizontal, pues ahí sería como el vértice, ¿verdad? Este vértice sería ahí donde topan y este vértice sería aquí donde topa. Esta línea obviamente no se ve. Y luego aquí, pues si esto fuera transparente, pues tendría que trazar una línea horizontal y también una diagonal de la dirección de la luz que toparía en algún punto. Entonces aquí solamente va a aparecer como que abraza la sombra a la figura. Y esta línea es paralela a esta, que es la sombra de esa línea, de esa arista del objeto. Y bueno, la sombra proyectada un poquito más oscura. Bueno, ahí invadí un poquito la otra mitad, pero bueno, ahí ya se alcanza a ver el volumen de las figuras. Ahora, ¿qué vamos a hacer por último? Pues aquí al fondo le vamos a meter también tal vez un degradado, ¿verdad? No sé, tal vez con puras líneas horizontales. Vamos a meterle un fondo. Obviamente voy a ¿cómo se dice? Voy a interrumpirlo donde haya figura, ¿verdad? Donde empiece el cilindro, donde empiece el cubo.
para tratar que se defina mejor. No se ve tanto, ahí está. Ya le di una pasada, voy a empezar a dar tal vez una segunda, que pues voy a tratar de lograr un degradado, ¿no? Esto pudo haber sido un tono parejo, ¿verdad? Como el cuerpo del cilindro, como el cuerpo de la esfera, como el cuerpo del cubo. Nada más para que tenga un fondo que ayude a identificarlos mejor. ¿Okay? Ya se notan más esas partes superiores del cubo y del cilindro sobre todo, ¿verdad? Bueno, ¿queda claro este ejercicio? Ok, vamos al último cuadrante, perdón, el último tercio de nuestro campo visual. Vamos a hacerlo ahora con rojo. Ahí está. Y lo vamos a dividir igual en 4. Y yo ya tenía la mitad. Este lo voy a dividir en 2. Aquí. Y esta otra, bueno, esta otra no necesito dividirla en 2. Entonces tengo este rectángulo y este otro. Y bueno, vamos a representar un material. A ver, vamos a subdividirlo también. Sí, está bien en tercios. Esta parte de abajo la vamos a dejar como una especie de ventana y acá arriba vamos a meter un material. Ok, vamos a representar una piedra, entonces voy a hacer como unos círculos óvalos en esta parte sin marcarlos mucho. Voy a ir rellenando aquí esta superficie con estos óvalos o círculos, así como, vamos a decir, como irregulares, para tener ahí un patrón que después voy a seguir. ¿Qué voy a seguir? Pues estos contornos que se fueron formando, pero ya no los voy a hacer circulares, sino un poquito más cuadrados, para ir representando esa piedrita. A ver, lo voy a acercar un poco más para que se vea mejor. Entonces algunos espacios que quedaron entre los círculos, otros van a ser los propios círculos. Fíjense cómo completo la forma de la piedra, no solo pongo el lado contrario, sino que completo la forma. Y algunos de los bordes los voy resaltando más, los voy resaltando menos, para lograr una representación un poquito más, pues no quiero decir real, la verdad no entra la palabra real en este curso, pero pues un poquito más correcta, podría decirse. Más cerca de cómo realmente se ve una piedra. Volví a decir real, pero espero me entiendan a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, no estamos buscando que parezca esto
una fotografía, o sea, solamente una buena representación de algún objeto o de alguna idea. Algunas van a quedar chiquitas, otras muy grandes. Hay que estar conscientes de eso. Unas van a quedar triangulares, otras con formas de pentágonos, otras con formas todavía más irregulares. Se deben perder un poquito los trazos iniciales que fueron estos círculos. Y bueno, aquí como estamos a detalle, ¿no? O sea, estamos enfocados en este pequeñísimo cuadrito, pues conviene rellenar toda la textura, pero ya en un dibujo un poquito más en forma, de detalle arquitectónico, pues a lo mejor tendremos que pensar más en la profundidad del dibujo. Y cómo logramos profundidad, pues tal vez detallando menos lo que está más lejano, que ya hemos hablado de eso también. Entonces, pues bueno, eso tal vez será más adelante, ¿no? O sea, se aplicará un poquito más adelante para que estén conscientes de ello. Ok, bueno, ahí más o menos le quedó la piedra. Le podemos dar más detalle. ¿Qué sería más detalle? Pues tal vez remarcar más algunas de esas líneas que ya definieron algunas de las piedras, para crear como una especie de sensación de volumen, que algunas de estas piedritas se vean más definidas. Ok, y la parte baja, que era un tercio del campo visual, o bueno, de este espacio que definimos para este ejercicio, vamos a representar una ventana, una puerta corrediza. Entonces primero vamos a ponerle un borde con una línea delgadita, o más bien dos ventanas. Entonces justo la mitad tendría otro poste, serán a través de dos líneas. Y el vidrio, como ya lo representamos también, con estas líneas inclinadas, más marcadas, menos marcadas, dejando espacio en blanco. Obviamente topando en esas líneas que tracé previamente, que representan pues la cancelería del vidrio, o de la ventana, perdón. Tal vez que haya continuidad en estos tonos de líneas que estoy tratando de poner en esta superficie que estoy tratando de representar como un cristal, o una superficie brillante, ¿no? Igual un tono un poquito mayor al borde de un lado de esta cancelería. Por ejemplo, fíjense cómo le estoy concentrando aquí, como una especie de sombra, ¿no? Para que se vea el volumen de ese poste o de esa cancelería, ¿no? Que es ese aluminio. ¿Ok? ¿Estamos claros?
Bueno, este otro cuadrito o rectángulo vamos a hacerlo pues con otro material. Vamos a dar una separación. No, se me olvidó en el ejercicio anterior marcar esa separación, pero bueno, aquí lo vamos a dejar hasta ahí. Igual le vamos a agregar aquí un elemento al borde, en esta parte de abajo, un elemento rectangular así muy alargado que va a representar como una especie de banqueta. Es como si estuviéramos haciendo una elevación, ¿ok? Entonces le vamos a dar un grosor, tal vez un poquito mayor para que se note más. Igual acá también. A lo mejor inclusive una modulación pudiera ser. Aquí por ejemplo le voy a dibujar un rectángulo así alargado que va a representar también una ventana alargada al centro del rectángulo grande, y luego una textura horizontal con líneas equidistantes. Tal vez algo de textura, unos puntitos para representar un poquito de rugosidad de esa textura. Por ejemplo, esto me estoy imaginando como si fuera un ladrillo, ¿verdad? Pero pues tal vez por la escala no alcanzo a ver cada ladrillo. Entonces, bueno, pues así la podría dejar, o si quiero pues puedo empezar a dibujar algunos ladrillos en estas líneas que pues ya plasmé, ¿no? O sea, ¿por qué no podría representar el ladrillo si ya tengo las divisiones horizontales? Pero bueno, ahí dependerá de cuánto detalle le quieran meter. Ok, vamos a definir la ventana. Igual vamos a hacer la cancelería, una línea o una doble línea, ¿verdad? Una segunda línea al borde de ese vano o hueco de la ventana, y pues también una división, tal vez 4 piezas o 3, creo que 3 queda mejor. Ahí quedó más chiquita la de arriba, pero bueno, ya así vamos a dejarla. Y pues el mismo lenguaje visual para representar la cristalería. Estas líneas inclinadas, algunas más marcadas que otras, que representan una especie de reflejo. Digo, hay otras maneras de representar cristal, pero esta es la más común, ¿verdad? Volvemos a hacer el remarque de la sombra de la cancelería, sobre todo de un lado. ¿Ok? Bueno, ya por último, para cerrar, el último ejercicio va a ser pues bueno, no quiero decir paisaje, ¿verdad? Es nada más unos árboles, 3 árboles, un árbol, pues vamos a decir circular, un árbol triangular y un árbol tipo palmera, ¿no? Entonces el trazo es muy similar a como lo hicimos en el ejercicio de árboles.
Les recuerdo, o sea, este es un ejercicio como para recordar un poquito lo que trabajamos en el primer parcial, pero ahora con la tinta. ¿Qué horas son? ¿Ya queda poco tiempo? Y ya no quedó tiempo. Bueno, esta última parte se las paso en un tutorial en el grupo, ¿verdad? Ya también lo tengo grabado, entonces no hay problema. Para no robarles tiempo de su clase. Bueno.